Hola hermanos, hola amigos, es un gozo y un gran privilegio poder estar juntos nuevamente en nuestra reunión virtual. Todo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 138. Tal cual como hacemos semana tras semana, estaremos dando inicio a este hermoso tiempo de oración a Dios, leyendo un hermoso salmo. Salmo 138. Leemos. Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Gloriosa palabra del Señor. Ahora vamos a orar. Señor y buen Dios, te damos gracias por este día nuevamente, Señor. Te alabamos y te exaltamos, porque reconocemos, Señor, que solamente tú eres digno de recibir toda adoración, toda gloria y toda honra. Te agradecemos, Padre, porque nos permites estar acá. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Ha sido tu gracia y tu bendito amor el que nos ha permitido llegar hasta acá, Señor. Te alabamos y te exaltamos por eso. Y nos acercamos en este momento, Padre, para rogarte que mires nuestros corazones nuevamente, que nos perdones, Señor, porque constantemente te fallamos. Día tras día, Señor, te fallamos. Mas, sin embargo, nuestra fe no descansa en nuestras propias fuerzas, Señor, ni en nuestra propia justicia. Nuestra fe descansa en ti, Señor, en tu fidelidad y en tu amor. Por eso, a ti recurrimos, porque tú eres la roca de nuestra salvación. A través del sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, en la cruz del Calvario, hiciste posible que pecadores como nosotros pudiéramos decir hoy que tenemos acceso a ti y que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestra luz y nuestra salvación. Por eso te alabamos, Señor, y te rogamos que nuestros corazones, Señor, día tras día sean transformados por ti, conforme a la imagen de ese varón perfecto, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra, porque todo lo que existe, Señor, existe para alabarte a ti. Y nosotros, junto a tu creación, Señor, te alabamos, te cantamos y te adoramos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque tuyo es el reino, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a estar orando por los motivos que van a aparecer en pantalla, y luego de eso, vamos a seguir adorando a nuestro Señor a través de las canciones. Vamos a orar.
seguir a Jesús.
gracia me alcanzó. De bravo mar me rescató. A salvo estoy, pues mi roca es Él, mi salvación es el Señor. No temeré al oscurecer, yo con su fuerza escalaré, y el sol veré al amanecer, mi salvación es el Señor. ¿Quién es como
Les invito a abrir sus Biblias en Santiago, capítulo 5. Estamos ya en el fin de esta carta. Que el Señor bendiga su palabra, no solo lo que hemos de exponer hoy, sino todo lo que hemos venido diciendo y explicando y proclamando. Ahora llegamos al versículo 19 y 20. Vamos a orar una vez más. Querido Dios, Señor, pedimos que la exhortación que fluye ahora de tu palabra pueda llegar a tu iglesia, a nuestras vidas, para gloria tuya te lo pedimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dice, hermanos míos, Santiago 5:19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago termina su epístola con el llamado de la iglesia o a la iglesia a evangelizar, el supremo llamado de la iglesia a evangelizar. En 1 de Pedro 4:8 dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. La misma expresión que usa Santiago aquí, y aunque Pedro la usa en otro contexto, sin dudas es el amor que impulsa estas acciones. Es el amor que lleva a buscar a los extraviados para que regresen a la verdad. Es una tarea amorosa de la iglesia evangelizar a los perdidos. La iglesia muestra el carácter de Dios cuando es fiel en evangelizar. Muestra que Dios es un Dios lleno de gracia y de amor, un Dios lleno de gracia y verdad. Así que evangelizar cumple estos dos propósitos. Cuando la iglesia evangeliza, glorifica a Dios porque muestra su carácter, pero también ama al prójimo, ama a los perdidos. Ahora, la justicia social, que hoy es tan ponderada como la expresión más sublime del amor de una iglesia, pero la justicia social no es parte del mensaje de Cristo. La justicia del Evangelio no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con una clase social, no tiene que ver con política. La justicia social no es parte del glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que Satanás, así como tiene un falso evangelio de la prosperidad, también tiene la contracara, un falso evangelio en versión socialista. Ninguno de los dos mensajes es la verdad. Observen de qué se trata el verdadero evangelio: salvar el alma de la muerte y que una multitud de pecados desaparezcan por medio de la compasión, de la misericordia, del perdón que trae el Evangelio a una vida, a una familia, a un matrimonio, a una sociedad. El Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios aplicada a individuos que creen en Jesucristo. El hombre pecador no puede traer justicia al mundo, nunca lo ha logrado. El hombre pecador solo trae injusticia al mundo. Y si puede conseguir algún grado de justicia, es una injusticia perfecta y horizontal. No es la justicia que se requiere para estar bien con Dios. No hay justo ni aun uno, por lo tanto, los injustos no pueden lograr la justicia de Dios. La verdadera justicia jamás vendrá al mundo por medio de la iglesia.
vendrá cuando Cristo reine en las naciones. Así que el Evangelio suple una justicia que el hombre necesita desesperadamente y no la tiene en sí mismo. Viene de Dios. El pecador tiene solo a Cristo para ser declarado justo delante de Dios y escapar del infierno eterno, el infierno eterno que merecen sus pecados. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús uno es libre de toda condenación. Así que este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de Jesucristo, que Dios salva al pecador, pero solo en Cristo Jesús, como dice 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la justicia. Esa es la justicia que se requiere, la que viene solamente por medio del Evangelio de Jesucristo. Así que el pecador que justamente morirá su segunda muerte, nace espiritualmente muerto y morirá por segunda vez en la condenación eterna al infierno, es llamado a arrepentirse y a reconciliarse por medio de Cristo con Dios. Eso es verdadera justicia y ese es el mensaje verdadero del Evangelio. Y no es un mensaje que es aplaudido, es popular en este mundo, ni bien recibido. Primera de Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Por lo tanto, indudablemente tiene más popularidad un mensaje torcido, que trae beneficios temporales a la gente, como un evangelio falso de distribución igualitaria de riquezas y este mensaje falso de la justicia social. Lo que vemos aquí es que el mensaje de Dios tiene que ver con el perdón de los pecados, tiene que ver con salvar a las almas de la muerte. Cuando vemos este pasaje, no todos los comentaristas, no todos los comentarios sostienen que se trata de inconversos. Algunos creen que este pasaje habla de restauración de hermanos caídos, extraviados. Pero entiendo que este pasaje debemos interpretarlo a la luz de toda la carta, y hemos expuesto toda la carta, y a la luz de toda la carta hemos visto que dentro de esta comunidad de creyentes judíos había personas inconversas, personas no regeneradas, que Santiago identifica muy bien. En el capítulo 2 vimos que aún se reunían en una sinagoga, por ejemplo. Por lo tanto, estamos en un periodo, en una transición del judaísmo al cristianismo, en la versión como hoy lo conocemos. Y lo más probable es que la mayoría abrazó a Cristo, pero también una minoría no. Y se seguían congregando como una comunidad dentro de la sinagoga, como dice en capítulo 2, a su lugar de reunión. También debemos recordar que el propósito de Santiago al escribirles fue animar a los creyentes que estaban pasando por pruebas para que perseveren. También Santiago escribió para evangelizar a los judíos no cristianos dentro de la congregación, pero también esta carta tiene un propósito de denunciar a los falsos hermanos que podían ser de tropiezo a los verdaderos creyentes, que fue el caso de los oidores y no hacedores de la palabra de Dios. En capítulo 1 hay una exhortación fuerte ahí a dejar de ser teóricos y a convertirse en verdaderos cristianos, hacedores de la Biblia, de la palabra de Dios. En el capítulo 2, Santiago habla de una fe muerta, identifica que había personas con una fe muerta, una fe demoníaca, y les exhorta a convertirse. En el capítulo 3 habla de personas problemáticas con una sabiduría terrenal, animal y diabólica, y les invita a un cambio, les exhorta, les amonesta.
En el capítulo 4 identifica personas arrogantes, mundanas, y les invita también a volverse de sus pecados. Y en el capítulo 5 identifica ricos, corruptos, abusivos. No podemos interpretar que estas personas eran verdaderamente cristianos. Es lo que dice Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, en capítulo 2, versículo 19, cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Observaron esa expresión: no todos son de nosotros. No todos son de nosotros, es una realidad. No todas las personas que congregan en una iglesia son de nosotros, es decir, cristianos. Este sería el caso de Santiago 5:19, cuando dice: hermanos, si alguno de entre vosotros, si algún individuo de entre vosotros, es decir, desde la congregación, personas que estaban en la congregación, están entre vosotros, alguien que estaba en la iglesia y ahora está manifestando un rechazo por el Evangelio. Hay muchas personas así que pasarán por la vida de una iglesia. Es la triste realidad e histórica realidad de todas las iglesias. Y aquí nos explica cuál debe ser la responsabilidad de una iglesia bíblica para con esas personas, y sin dudas es evangelizarles. Evangelizarles. El término que usa aquí Santiago en el versículo 20 es un término muy fuerte, es la palabra pecadores, que la usó en el capítulo 4, versículo 8, cuando dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, dice. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Saben, esta palabra pecadores no se aplica en ningún lugar del Nuevo Testamento a personas que están en Cristo. Siempre se hace referencia a pecadores mostrando lo que éramos antes de estar en Cristo, y se refiere en todas las oportunidades a los que no son cristianos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Haciendo ahí un contraste entre el justo y los pecadores. Primera de Pedro 4:18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahí está el contraste, el justo y el pecador. Por estas razones entiendo, por todo lo que he mencionado, entiendo que Santiago está exhortando en este pasaje final de la carta a verdaderos creyentes a mirar a estas personas y evangelizarles con compasión. Cuando personas se identifican con la iglesia y con el Evangelio, el mensaje que escuchan cada semana, podemos decir que mientras están abiertos a escuchar, están en la congregación, recibiendo la palabra de Dios, entendemos que hay esperanza y Dios de alguna forma está tratando con ellos. Yo veo el amor de Dios en estos dos versículos, hermanos y amigos. La iglesia muestra ese amor orando por la conversión de estas personas que están presentes con nosotros. No son de nosotros, no pertenecen orgánicamente al cuerpo de Cristo, pero están con nosotros, y es nuestra oración, nuestro deseo y nuestro deber orar y poder evangelizarles. La gracia de Dios que trata con los no convertidos dentro de la iglesia, esa gracia de Dios que se expresa con amabilidad, con amor y con el Evangelio, pero también con la presentación del Evangelio que incluye confrontación del pecado e incluye confrontación
y señalamos al Salvador compasivo, señalamos a Cristo. La carta misma termina con la mano amorosa de Dios por medio de la iglesia, la mano extendida de Dios hacia los no salvos. Mientras sus corazones palpiten, mientras hay aliento de vida en sus cuerpos, pueden venir y deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y la iglesia debe hacer un llamado explícito a ellos a venir a Cristo. No asumir que todas las personas que se congregan con nosotros ya pasaron de muerte a vida. Algunos todavía están muertos y tienen que venir a la vida, tienen que venir a Jesús. Así como esta carta termina siendo un llamado a los perdidos, la misma Biblia termina así. En Apocalipsis 22, cuando dice: ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aun cuando toda la revelación está concluyendo, hay un llamado a venir a Cristo, a beber de Él gratuitamente, por gracia, esa salvación preciosa que se ofrece a los pecadores. Como el mismo Señor también nos demuestra con su ejemplo, el ejemplo para la iglesia, que Él, aún muriendo allí en el Calvario, aún allí en la cruz, estira su mano compasiva y salvadora y alcanza a su vecino, ese delincuente que estaba muriendo en sus pecados, y lo rescata de la muerte y lo lleva con Él al paraíso. Eso es precioso. Lucas capítulo 23, versículo 43. De cierto te digo, mirándole a los ojos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es un modelo maravilloso para nosotros, de compasión. ¿Puedes ver el corazón de Dios por los perdidos aquí? No una iglesia ensimismada, un pueblo feliz que se olvida de los perdidos. Hay perdidos en medio de nosotros. Hay hijos, hay nietos, hay congregantes, hay nominales asistentes que necesitan el Evangelio. Y debemos actuar como el Señor, con compasión, y estirar nuestros brazos de evangelismo. John Harper, un pastor escocés que viajaba en el Titanic con su hijita de 6 años. Su hijita se salvó, pero el pastor Harper no. John Harper. Él decidió compartir el evangelio hasta el último momento de su vida. ¿Cómo sabemos que él evangelizó hasta morir? Porque un hombre dio testimonio que vio cómo él se hundía en el océano, y hasta el último momento, en 2 oportunidades, se acercó a él en una tabla flotando, ya casi sin aliento de vida, exhortándole que si no era salvo, que se entregue a Jesucristo. Y ese hombre, dando testimonio en una iglesia, en una reunión de sobrevivientes, dijo: yo soy el último convertido de John Harper. Hasta su último segundo de vida tuvo compasión por los perdidos. Dice el versículo 19: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver. La verdad es central. En este pasaje la verdad es central, es vida o muerte. Y sin dudas la verdad aquí es el Evangelio. Esta persona demuestra por su andar o por su hablar que no está su vida alineada con la verdad, con el Evangelio. Y si nosotros notamos que una persona no está viviendo en la verdad, tenemos una responsabilidad para con esa persona. ¿Cuál es? Es muy claro aquí. Hacerle volver. Dice, y alguno le hace volver. Esta es la tarea de la iglesia. Persuadir a las personas a volverse de sus pecados a la verdad, a Cristo Jesús. ¿Cómo? El cómo es muy importante.
No lo dice aquí, pero el escritor ha ilustrado en toda esta epístola, en esta carta de Santiago, cómo se hace volver a un pecador de su camino. Lo ha hecho en esta carta confrontando el pecado de las personas que no están alineadas a la verdad. Podríamos ver esta carta como casi un manual maravilloso, divino de consejería. Santiago lo ha hecho de una forma tan amorosa, tan veraz, pero tan confrontativa que deberíamos aprender. Por ejemplo, dice en el capítulo 2, versículo 19, amorosamente, como plantándose como un consejero bíblico, mirando a la persona aconsejada a los ojos, diciéndole, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Eso es amor. Eso es amor. Eso es tratar con veracidad, con confrontación el pecado, porque el pecado en sí es un tumor que lleva a las personas a la muerte eterna. Y hay que aplicar una cirugía evangelística allí. Ahora, ¿cómo sabemos que la persona ha abrazado la verdad? Jesús se dirige a las personas que han manifestado creer, han hecho una manifestación externa, y escuchen cómo el Señor les habla a ellos. En Juan 8:31, Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se dan cuenta el equilibrio en las palabras de Jesús? Él sabía quién era quién, pero aún dice, ustedes que han manifestado creer en mí, la verdad es que si han creído en mí, se va a ver en el tiempo en que ustedes van a permanecer en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, serán libres. No es solamente algo intelectual. La verdad creída como Dios quiere afecta toda nuestra vida, todo nuestro ser. Si una persona dice creer pero no hay cambios sostenidos en el tiempo, esa persona realmente no ha creído. Y Santiago confronta a personas teóricas con la verdad del Evangelio. La tarea de la iglesia no es convertir a los extraviados, eso solo lo puede hacer Dios, pero la tarea de la iglesia es evangelizar a los extraviados. Cuando yo hago mi parte, Dios me puede usar, y es un gozo para mí que Dios me use a mí para que alguien pueda venir a la verdad. Y esta es la posibilidad que tiene la iglesia y cada creyente. Este pasaje es una razón poderosa para evangelizar a personas que están dentro de iglesias falsas. Yo he escuchado testimonios preciosos de personas que han salido del mormonismo, de los testigos de Jehová, del umbandismo, del adventismo, de sectas carismáticas, porque hubo personas que de forma amorosa le hicieron volver del error de su camino. Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todas las personas necesitan creer en este único mensaje. El mensaje poderoso que puede abrir los ojos de cualquier persona, no importa el nivel de ceguera espiritual. Alguien puede estar en una iglesia de sana doctrina, donde la luz plena del Evangelio brilla de forma intensa, y aún puede estar ciego. Hay personas muertas en el reino de la vida y de la luz, que es la iglesia, y debemos insistir en que vengan a Cristo. Dice el versículo 20, sepa
que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su muerte, su alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. Es una buena obra. Es una buena obra ser incisivo, ser confrontativo, amorosamente confrontativo. Invadir la vida de ciertas personas que por la manera de vivir se observa que no son verdaderos cristianos, o que probablemente no sean verdaderos cristianos, que están extraviados, que están en un camino de muerte y que necesitan regresar y venir a Cristo. Y estas dos cosas ocurren cuando alguien viene a Cristo. Se salva de una muerte eterna segura, un infierno real que la Biblia dice que es un lugar real, pero también se perdonan una innumerable cantidad de pecados que son transferidos al Calvario, que fueron pagados por Jesús. Él muere por esos pecados. Y esos pecados desaparecen del legajo del pecador para convertirse ahora en una persona justa delante de Dios por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, por medio del único mediador entre Dios y los hombres. Es una buena obra de la Iglesia lo que menciona aquí: hacer volver a un pecador del error de su camino, salvar su alma de la muerte y que sus pecados puedan desaparecer. Esto es maravilloso. Y la carta de Santiago termina así, con el llamado supremo de la Iglesia a evangelizar a los perdidos, comenzando por casa, por los que están dentro de la congregación, y hasta donde el Señor nos lleve, llevar, esparcir, predicar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Querido Padre, queremos seguir las pisadas de nuestro Salvador, que aún allí en la cruz estiró sus brazos, le habló al corazón de ese delincuente, de ese ladrón, y le prometió que estaría a salvo con él en el paraíso. Vemos el ejemplo de la misma Biblia, Señor, que termina haciendo un llamado a venir a las fuentes de la vida eterna y beber de sus aguas gratuitamente, Señor. Y vemos esta epístola también. Señor, ayúdanos que podamos entender que también adorar es tener compasión por los perdidos. Señor, gracias por el Evangelio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Su nombre sobre todo.
Jesús.